Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta en vivo por Bravo TV. Vamos a abordar los temas de la actualidad política del día. Hoy sí, un día un poquito más movido que el de ayer con algunas novedades. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el Congreso, de la interpelación a Guillermo Francos, que está dando explicaciones por el caso Libra. Vamos a hablar también de un debate que va a empezar dentro de un ratito nada más con los candidatos en la ciudad de Buenos Aires y de qué va a pasar mañana. Mañana en la previa del Día del Trabajador, si va a haber o no va a haber colectivos, quiénes se van a movilizar y por qué, cuáles van a ser las consignas. Estos van a ser algunos de los temas de la tarde-noche del día de hoy. Le doy la bienvenida a Solana Camaño. Bienvenida, Solana. Buenas tardes, Carmen, equipo y a todos los que nos están mirando. Bien, muy atenta, interesada a las explicaciones de Francos en el día de hoy. Vamos a ver. Patricia Carini, también con nosotros. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va, chicas? Muy bien, excelente. Y felicitas, Bonavita. Bueno, ¿cómo van? Encantada de estar acá. Estamos siguiendo con mucha atención lo del Congreso. Da la sensación que un hombre pasaba por la vereda, lo metieron a dar explicaciones, no sabe nada, pero hace un par de horas que está ahí. Y eso que le vean mal, sabía que le iban a preguntar. Y Paula Amodeo es diputada nacional por Creo de Tucumán. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte. Te robamos. Entiendo que te robamos por un rato. Por un rato nomás, sí. Por un rato nomás. Bueno, vamos a ver después algún fragmento en vivo de lo que está pasando y tenemos algunas de las explicaciones que ya dio Francos. Pero bueno, yo arrancaría por la pregunta más básica que se le hizo respecto de la relación del presidente con este emprendimiento Libra. ¿Y por qué tuitea esto? Bueno, Francos explica que él tuitea algo que ya dijo Milei en esa nota tan polémica que hizo con Johnny Viale en su momento, una nota interrumpida inclusive por su ministro, que lo hizo desde su cuenta personal. Vamos a escucharlos y lo seguimos charlando. Lo hizo bajo la consideración que se trataba de un emprendimiento legítimo orientado a promover a un sector que posee grandes dificultades para acceder a financiamiento y ayudarlo a salir de la informalidad. Si bien la información vinculada al lugar en donde se encontraba el presidente al momento del posteo no refiere a actos de gobierno ni al ejercicio de funciones públicas, sino a aspectos estrictamente personales del presidente de la Nación, se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia de Olivos, tal como fue informado a la justicia. La publicación fue escrita por el señor Javier Milei sin coordinación de ningún tipo con nadie, tal como lo señaló él mismo en las distintas entrevistas periodísticas que brindó y lo he comentado al inicio de la presente exposición. Ahora bien, atento a las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y no habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación. Al respecto, es fundamental ser muy claros con esto. El procedimiento de compra de la mencionada criptomoneda era de carácter sumamente complejo e involucraba una secuencia de gestiones completamente inaccesibles a personas no familiarizadas con la comercialización de criptoactivos. Bueno, esta era la explicación. Le voy a dar la bienvenida a una nueva invitada y vamos a entrar un poquito en el detalle, a desmenuzar un poquito esta que fue la explicación más contundente que dio el ministro. Valentina Viglieca, delegada general de la Junta de ATE. Bienvenida, ¿cómo estás, Valentina? Muchísimas gracias, gracias por esperar. No, por favor, un placer. Recién empezamos, no te preocupes. Bueno, lo primero que dice Francos es que se encontraba en la Quinta de Olivos. Asumimos que lo que él entiende es que es su vivienda personal y que el tuit que subió el presidente no es un acto de gobierno, lo hace a título personal. Esto es lo que había dicho Javier Milei en su momento. Las quiero escuchar. Bueno, a mí me parece que es bastante una tomada de pelo, honestamente. Después me interesa escuchar a Paula en este aspecto, porque está claro que sin el tuit de Javier Milei no había estafa. Digo, si hubo un montón de personas que se arrojaron a invertir en esa criptomoneda y si el 62% de las billeteras virtuales fueron a pérdida, fue en parte por la incidencia de ese tuit de Javier Milei. Entonces su implicancia en lo que pasó es Bueno, pero lo pudo haber hecho como pero a título personal. No, bueno, o sea, pero se no metió en una existe estafa eso. pero a nivel personal, Es no como presidente. Mira, yendo a una escala menor, es como si yo como docente tuiteara sobre un estudiante y dijera, ah, no, pero era Solana Camaño en Twitter, no soy docente. Bueno, ahí. lo Ni podemos siquiera charlar. eso. Yo pensé en otro ejemplo que es más complejo
pero no por eso menos obsceno en un punto, ¿no? En la fiesta de Olivos. Absolutamente, la fiesta de es Olivos, comparable. que Sí. fue un dolor enorme para toda la sociedad y que se llevó puesto un gobierno entero, es una fiesta privada, a título personal, diría yo, porque era el cumpleañito de Fabiola, según Alberto, y sin embargo tuvo consecuencias y fue considerado como un gesto de gobierno. Paula. Para mí, hola, ¿qué tal? Hola. Para mí no es lo mismo porque, Sí. porque lo que estamos diciendo es, estamos comparando dos ilícitos, o Ajá. supuestamente dos ilícitos. Vos decías es estafa, digamos, yo creo que hay que investigar primero si es estafa y es lo que se está tratando de hacer y está perfecto que se investigue, pero para que haya estafa, que es un tipo penal, tiene que haber astucia, ardid, engaño, imaginación, con el fin de inducir al error y obtener un beneficio de eso. Es decir, se tienen que configurar distintas cosas. Acá no está configurado, si querés, o en principio, en mi opinión, no estaría configurado la astucia, ardid, engaño, maquinación, a los efectos de obtener un beneficio a costa de otra persona personal. Entonces no hay ilícito. ¿Hay una actitud reprochable? Sí, hay una actitud reprochable. Ahora hay un ilícito, veremos, investiguemos, pero al decir livianamente que hay una estafa me parece por lo menos A mí la verdad que irresponsable. me encanta esta oficialismo, responsable que tenemos hoy, que no quiere hablar de delitos que no están comprobados por la justicia. La verdad que parece que hubiéramos empezado de cero y me encanta porque así tiene que ser siempre, no a veces o cuando me conviene. Pero volviendo a esto, hay un montón de reuniones que hoy confirmó Franco, habilitadas por Karina Milei, por Manuel Adorni, con la gente de la moneda libra o del Viva la Libertad Project. La verdad que el nombre ya de por sí es bastante llamativo. Se reunieron un montón de veces, estuvieron en el Tech Forum, estuvo Javier Milei. El primer tuit fue de Javier Milei. Y lo tenés a Hayden Davis, que ahora no sabemos en qué lugar del planeta está, diciendo, tengo 10 millones de dólares, que me diga Javier Milei y su equipo qué hago con esto, es de Argentina esta plata. Mira, yo creo que no estoy diciendo que no hay delito porque la justicia no condenó, porque cuando vos hay flagrancia, podés decir acá hay un delito, cuando falta la plata, como falta en Tucumán, que faltan 45.000 millones de pesos, que se lo sacó por ventanilla, y yo la verdad que no voy a esperar que la justicia se expida para decir acá me están robando. Pero acá tenés gente que te está diciendo que le robó la plata, ¿es diferente? Cuando vos, acá hay una investigación en curso que me parece que la tenemos que investigar y me parece perfecto que se investigue. Que haya habido reuniones no quiere decir que se configure el delito. Si hubo un delito hay que condenarlo y hay que sancionarlo y hay que ir, o sea, si nosotros somos los que toda la vida dijimos, acá Cristina nos robó. Yo te hago una pregunta, Sí. yo te entiendo, ¿no? Digo, Sin- pero más sin- allá, sin juicio, lo perdón, dijeron, claro. está bien, pero perdón, más allá de lo que considere la justicia, que yo coincido con vos que sería de vital importancia que la justicia investigue efectivamente, y a pesar de que Milei no se haya enriquecido, Milei o su hermana, su círculo íntimo, con la gente que perdió efectivamente dinero con esta situación, ¿puede el presidente escindirse de su obligación como presidente y actuar a título personal? Digo, si él mañana, olvídate de la criptoestafa, hubiera publicitado un yogur, digo, un presidente que sabemos en nuestro país recibe de regalo una pelotita de tenis y la tiene que anotar, hay un protocolo donde dice el presidente recibió una pelotita de tenis. Digo, hay una manera de actuar de un presidente. Entonces, digo, más allá de la estafa, si hubiera promocionado un yogur, ¿lo puede hacer de su cuenta privada? Mira, yo creo que es buenísima la pregunta. Creo que vos podés, de hecho hay fallos de la Corte, ¿se acuerdan cuando Ponseti Balbín, de la esfera privada, de los funcionarios, cuando caso que estudiamos en la facultad, que sacaron fotos de él en el cajón, etcétera, sin el consentimiento de la familia o en la... Yo creo que hay un ámbito de privacidad. Ahora, creo que... Pero estamos hablando de las redes sociales y de un presidente que se comunica a través de redes sociales en calidad de presidente. A eso iba. Me parece que está bien que lo haga, no sé. Y creo es muy difícil porque es muy gris, es muy difícil. Debería haber tenido mucho más cuidado. Para mí hubo un error del presidente, o sea, sin duda que hay una gran metida de pata porque aparte hubo gente perjudicada por esto. Lo que te digo, y no me quiero poner como muy técnica con esto, es que haya un reproche moral o ético. Hace que exista un delito o un incumplimiento a la ley o incumplimiento de funcionario público. Y lo que pasa que... Ahí es lo que te digo Sí, que pero- no sé y que me parece que hay una intromisión, si querés, muchas veces, o un adelantamiento de cuestiones que la justicia debería resolver
Y no es que me escudo con que hasta que no resuelva, yo lo vi a López tirando los bolsos, no iba a esperar a que me digan, no, el pobre López, no sé qué. No, acá nos estaban robando 5 manos, faltaba la plata, estaba López, o sea... Pero vos no lo viste al presidente poniendo el primer tuit y luego las denuncias y luego, porque acá no solamente te vendió el yogur, aparecieron dueños de fábricas de yogur diciendo, me cobran tanta plata para ser recibido por Milei y si le ponemos tanta plata, Pero no está configurado el tipo Pero penal. hay otro tema que queda soslayado. Estamos hablando de lo que perdió la gente, no estamos hablando de los 100 palos que ganaron. pero claro, ¿Quiénes Eso los es lo que ganaron? Eso ¿Quiénes es lo los que ganaron? queda en el camino. Por eso Porque fue acá algo estamos coordinado. hablando de la pérdida y no estamos hablando de que hay en algún lugar, en una nube, hay un señor que dice que tiene 100 palos que los quiere repartir y está amenazando. Davis está diciendo, yo tengo esta plata, a ver a quién se la doy. Decía, Yo- bueno, O sea, algún ahora arreglo no, hubo. no sabemos Sí, si lo sí. sigue Hay sosteniendo. dos cuestiones. Primero, dilucidar eso, quiénes perdieron, quiénes ganaron, digo, la cuestión de la estafa, como decíamos recién. Pero por otro lado, independientemente de quiénes perdieron y quiénes ganaron, el presidente no puede promocionar actividades privadas como esta, ¿Por qué no puede? porque es incompatible con la ley. ¿Por qué? Con la ley, como ¿Por funcionario qué no público. puede? No, no es pero- incompatible con la ley de ética Como pública. la ley de ética pública, ¿no? No, ¿Te no es parece que no es incompatible. incompatible que No. favorezca una ¿Por qué empresa no? y en este caso que favorezca, que promocione una estafa? Si vos utilizás Digo, los medios del si vos sí. utilizás los medios del Estado. Acá yo no estoy para hacer una defensa del presidente ni para decir el presidente hizo todo bien, o sea, por algo yo soy de mi partido y ellos tienen su partido y probablemente compita con ellos también en las elecciones, o sea que no es que yo vengo a decir está todo perfecto. Lo que te vengo a decir es que también veo lo que está sucediendo en el Congreso y hay realmente tratar de generar desestabilización en el gobierno y tratar de buscar cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, pero cualquier excusa, porque yo los tengo al frente y los tuve al frente en la época de Massa y los tuve al frente en la época de Alberto y sé cómo operan y sé cómo funcionan y nos dijeron en la cara y nos dicen en la cara, a Milei no le votamos nada, no hacemos a este gobierno, lo queremos afuera. Entonces lo que yo digo Bueno, es representa queremos absolutamente lo oposición. contrario, ¿no? Está bien que tengan algunos, no todos, ¿no? Una porque línea vos, política. A ver, una cosa es decir, por ejemplo, el régimen penal juvenil. Decir, bueno, yo, por ejemplo, le pedí a Laura Rodríguez Machado, que es la presidenta de la Comisión de Penal, Sí. mandame el proyecto, lo estudié, en esto estoy de acuerdo, en esto no, te mando observaciones, me tomaron las observaciones, y así con cada proyecto, y vos decís, bueno, pará, yo lo que tengo que ver es el proyecto, no decir, yo quiero que te vaya mal y Bueno, cuanto peor mejor. hay una línea ideológica, me parece que se traza fuerte cuando La hablamos única de la línea baja es queremos el en poder, la edad ¿eh? de punibilidad. La única línea ideológica del kirchnerismo es queremos voltearlo y queremos nosotros el ¿Vos poder. fuiste funcionaria del kirchnerismo? ¿No trabajas nunca con fui- Zanini? yo fui empleada y entré por la facultad por haber hecho un posgrado en Derecho Administrativo. Eras Y asesora. Asesora, es decir, un plantel, un empleado más, no era funcionaria, no tenía cargo ejecutivo. Y termino ¿Y qué renunciando. sentís cuando le dicen que son ñoquis o que eran ñoquis los que trabajaban con el kirchnerismo? Y había un montón de ñoquis. Ah. Yo veía Vos gente no. y yo me mataba laburando. Y de hecho hubo una persecución y yo termino con una persecución de parte de los que fueron mis empleados que hace que dure 3 años. Termino el posgrado en la Universidad Austral, termino renunciando y me persiguieron por querer hacer mi trabajo. Y tenía 22 años y dije, es real que no se puede ser un funcionario técnico de planta, decir lo que pensás, porque realmente... Y tal mis compañeros de trabajo Sí. te puedo decir cómo me largué a llorar más de una vez con 22 años por querer hacer mi trabajo al frente de gente mucho más grande y que te tiraba todo el peso del poder por no decir yo no quiero firmar este dictamen. Paula, O sea, Me siento, perdón, pero me siento absolutamente conmovida con tus palabras, con 43.000 despedidos en el Estado durante la gestión de Milei como empleada pública. Es insultante. Nosotros los ñoquis, o a los que nos llaman los ñoquis, sufrimos eso de una manera brutal en el último año, con montones de familias que han quedado desocupadas, acusados de no llevar adelante nuestras tareas, demostrando nuestra expertise. Mientras tanto, un Twitter de un presidente puede generar una debacle económica que es equivalente a la cantidad de compañeros y compañeras mías que hoy no tienen con qué darle de comer a su familia. Entonces, la persecución ideológica a una trabajadora, a un trabajador del Estado, no puede ser adjudicada a un carácter. Digo, como trabajadora y como miembro de la clase obrera, hemos visto a todos los gobiernos beneficiar empresarios y empresarias y a sus amigos empresarios a la hora de llevar adelante un plan. Ahora, un Twitter del presidente en el medio de un contexto no puede ser escindido del contexto. El contexto es 1,5 millones de niños que se van a dormir sin comer.
El contexto es jubilados y jubiladas que cobran menos de la línea de indigencia, la mitad de la línea de indigencia. El contexto es la entrega absoluta de nuestro país al Fondo Monetario Internacional y la persecución al conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en el espacio público y privado. Entonces, 43.000 despidos en el Estado durante una sola gestión es la debacle y el golpe de cualquier política pública dirigida a cualquier persona. Hubo un montón de gente que perdió plata con el Libra. No saben la cantidad de gente que está perdiendo el plato de comida con el gobierno de Milei. Bueno, no es un estafador, es un criminal. yo te lo tomo, pero de todas maneras hay un punto que a mí no me satisface, de que tiene que ver con el descargo que hace Franco, cuando dice, bueno, lo dice en otras palabras, pero bueno, esto era para gente que conocía el tema, no era cualquier ahorrista, cualquier trabajador que iba a comprar libras, sino que era un proceso muy complicado para gente que tuviera expertise y no sé qué. Que vos estafes a gente que tiene que tener determinado nivel de conocimiento en el manejo de la inversión online, no le quita, me parece, profundidad al tema. Digo, yo te entiendo, pero para mí, digo, lo que está mal es siempre estafar o sacarle la plata a quien sea, a un ahorrista, a un trabajador, despedir. Digo, despedir no es lo mismo que estafar, me parece que es mucho más complicado y moralmente, si querés. Pero es un justificativo, me parece un poco liviano. Es y que vuelvo no a lo lo mismo. estaba justificando. Por lo que está diciendo. No, es lo que dijo. El problema es que esto, como diciendo, bueno, no estafó ahorrista, No, porque esto estaba era muy diciendo- y es difícil un de acuerdo entre implementar. privados. No, ahí esa declaración es a raíz de una repregunta que le hace uno de los diputados kirchneristas. Y lo que él está diciendo es, porque así estaba haciendo la comparación con el casino y le preguntaron si vos sabías que era un casino, etcétera. Entonces él está diciendo, no, mirá, no es el que realmente el proceso, yo no tengo ni idea, nunca compré una cripto, no sé, o sea que tampoco quiero meterme en un lugar donde No, pero conozco, nosotros sabemos, pero hemos leído que no yo- era el proceso normal por el cual vos comprás una cripto, Exacto, era bajás un una aplicación y la contrato- compras en 5 minutos. Exacto. Lo que Era un estaba proceso diciendo más es- complejo. Totalmente, y lo que estaba diciendo es, la persona que entra a comprar, necesitabas tener una billetera especial y después, o sea, el que estaba en eso conocía los riesgos, o podía conocer los riesgos, o conocía cuestiones del sistema, entonces no es que es una persona totalmente desprevenida, es decir, una persona ¿Y calificada. el presidente no tenía la obligación de conocer ese sistema antes de promocionarlo? Porque digo, los que la compraron lo conocían y entonces van a su propio riesgo. ¿Y el presidente? Debería haberlo conocido. Claro. Entonces tiene que asumir el riesgo. Tiene que asumir el riesgo de lo que promocionó. Lo que pasa es que yo entiendo que a lo que ellos aluden es como, bueno, vos sabías en dónde te metías, sabés que este tipo de inversión tiene riesgo, perdiste, arreglátela. Pero eso es muy diferente. Lo que uno arriesga, en todo caso, en este tipo de inversiones, es muy diferente a una estafa. Son dos cosas muy diferentes, pero aparte si le vas a apuntar exactamente a esas personas que supuestamente sabían dónde se metían, el presidente es un Tiene la experto obligación de en saber. economía, entonces hay una mala praxis por parte del presidente que difunde algo que termina en, vamos a decir, una sospecha de estafa. Exacto. A ver, yo lo que me pregunto todo el tiempo, yo voy a estar en la comisión, entonces Sí. lo que me pregunto a mí misma y para evaluar Sí. la situación, lo que digo es, fue un error acompañado con dolo. O sea, decir, debió saber y no sabía, no prestó la diligencia necesaria, lo hizo de buena fe. O sea, me permito preguntarme y no decir esto es así. Entonces, de nuevo, me acuerdo vas al derecho penal, porque se está cuestionando desde el punto de vista penal esto. Entonces, bueno, ¿cuál es el ardid o la puesta en escena, la mise en scène que hizo que me quiso inducir al engaño? Entonces ahí es donde yo digo, no tengo claro que una cosa es que debió haber sabido. Bueno, por eso se está investigando. Exacto, Vos entonces- podés no tenerlo claro, pero es algo que se investiga Por y que eso, por me parece lo que muy liviano y circula. irresponsable decir es una estafa. Ahora, cuando ¿y qué tengo opinas de clara que no la haya mise en ido, por ejemplo, Caputo, que estaba citado? Yo creo que el artículo 71 de la Constitución y el artículo 203 a 210 del reglamento tiene un procedimiento. Sí. Y era facultativo de los ministros, o sea que de nuevo no hay un incumplimiento a los deberes de funcionario, el único que está obligado a ir es el jefe de gabinete y Sí, sí fue. que es el que fue, Ahora, Francos. me parece que Cunio Libarona sí debió haber ido. Ujú. O sea, me parece que Caputo no tenía nada que ver, es como que lo quieren llevar todo el tiempo, me parece que es una decisión política de ellos de ir o no ir. Sí, me parece que hubiera sido como
en pos de la transparencia, que el ministro de Justicia, más que el presidente lo menciona en la famosa entrevista, sí me parece que hubiera sido como que hubiera aportado al debate que él hubiera estado contestando. Qué raro Franco que no sabía explicar muchas cosas, ¿no? Perdón, Pato, es que le dicen, ¿qué pasó en esas 5 horas que todo era un escándalo? ¿Habló usted con el presidente? Nadie habló con el presidente. ¿Dónde está el presidente en esas 5 horas cuando ya se hablaba de una estafa? ¿Por qué estuvo 5 horas ese tuit fijado en el perfil del presidente y nadie sabe explicar por qué? Le preguntan, ¿quién representa al presidente? ¿Quién es el abogado? No tiene abogado el presidente. No tiene abogado, o sea, no es, vos sos abogada, seguramente coincidís en que es extraño que no tenga designado un abogado con causas, esto digo, hay presentaciones en la justicia en Estados Unidos, en España, en Argentina. Es que en general hasta que no te llega una intimación, vos no, o sea, por lo menos en la práctica, hasta que no te llega la carta, documento, la intimación o lo que sea, y si vos pensás que hiciste las cosas bien y no estás pensando en, voy contratando un abogado, me parece que por ahí se asesoró. Disculpa, cualquiera de nosotros en el medio, cualquier mortal hubiera tomado un abogado. Yo creo que está claro en lo que dice efectivamente el presidente en la entrevista que da, en esa entrevista interrumpida, que él creyó que su abogado era Cunio. Entonces dice, no, yo le pregunto, lo hablo con Cunio, y dice, no es tu abogado, es el ministro. Y también hay que investigar por las incongruencias. Le preguntaron a Francos si la página web era una creación del presidente, dijo no, la tomó de la información pública. ¿Y de dónde obtuvo la información pública? Pero no estaba publicado previamente. Entonces ahí empiezan a saltar las primeras contradicciones y por eso era muy importante que los funcionarios se presenten, ¿no? Para poder investigar esta contradicción. ¿Sabía o no sabía? Digo, ¿de dónde saca el dato si no era público? Pero, digamos, el funcionario tampoco tiene por qué, a ver, el jefe, por las facultades constitucionales, que están las del 99, son las del presidente, después viene la del jefe de gabinete, en el 101 en adelante, y después en los ministros, acá, según la ley de ministerios, o sea, ningún funcionario tenía la obligación de saber. ¿Por qué tiene la obligación? No, pero de verdad. Pero una cuestión de responsabilidad, de decoro, para su electorado, para los argentinos, que digo, si gobiernan los argentinos, para los ¿cómo no vas a preguntarle al presidente 2 o 3 cuestiones básicas para sentarte y tener una explicación? Es una falta de respeto. No me parece una falta de respeto, me parece que él tenía la información, solicitó la información al presidente, el presidente brindó las explicaciones que correspondían, que el que tiene responsabilidad política son ellos dos. Le dio las explicaciones del caso, que probablemente, yo creo que, me parece que, de nuevo, que hubo un error, una gran metida de pata, si querés puede rozar como la irresponsabilidad y decir, como no averiguar. Pero no me parece que haya una estafa, un delito, una asociación ilícita. Bueno, pero ¿no te parece o no te parece? Hay que investigarlo. Por eso hay que investigarlo. No, bueno, para mí a priori me parece, y a vos a priori no te parece. Vos Bueno, por ahí hay que investigarlo. Pero con la misma certeza que vos afirmás que no te parece, yo te puedo afirmar que a mí me parece que sí. Lo que digo no es, afirmemos nada entonces. No, uno tiene que hacer las preguntas, mirar lo que pasó, recabar la información. Claro, obviamente, bueno, entonces no afirmemos. Pero ¿puedo tener una hipótesis de trabajo? Claro, ¿o no? Sí. Vos tenés cada uno tiene una hipótesis de trabajo, sí. exacto. Entonces me parece que uno no está cerrado, pero sí tiene que manejar hipótesis de trabajo, porque lo que yo absorbo son distintos datos de la realidad. Entonces absorbo los datos que me brinda la realidad, que me brinda esta gestión, los resultados que tenemos, lo observo a los funcionarios. Claro, lo que pasa es que lo que a nosotros nos brinda la realidad es que se reunió con esta gente, se reunió un montón de veces, no venía a cuento de nada, publicó algo que no estaba circulando, es que retuiteó un tuit que tenía un mes y que daba vuelta y dijo, che, mira qué copado esto, se lo voy a pasar a mi gente. Y hay un montón de datos que van brindando la realidad, por lo cual se le pide explicaciones a Francos, que creo se esperaban ser más contundentes. ¿Tenemos más para pasar, Laura, de Franco? ¿Tenemos algún otro pedacito? Vamos a ver qué más decía. Por ahora no. ¿No? No lo tenemos preparado. No, quería hacerle una consulta a Paula. Estabas hablando de hipótesis de trabajo. Ustedes están a punto de conformar una comisión investigadora en la Cámara y están proponiendo como presidenta a Nidia Márquez, que es una diputada que está haciendo una probation por estafa. Entonces, hay algo que no concuerda entre lo que están diciendo por un lado y lo que está pasando por el otro. Porque resulta absolutamente raro. ¿Por qué proponen a Nidia Márquez como...? No se propuso a nadie todavía. Bueno, el presidente de la Cámara, Menem, fue y dijo, se reunió con los titulares de los diferentes bloques y están proponiendo... Yo estaba en esa reunión. Y entonces quiere decir que... Te digo la hora, dijo... vamos a trabajar de esta manera, la idea es no impedir, la idea es que no sea un circo como fue la de juicio político llevada adelante. ¿Pero es candidata a presidenta o no, la diputada Márquez?
¿Y quién, O sea, quién entonces será se el auto- titular? entonces se ¿Tiene que ser autopostula. alguien del oficialismo? ¿Tiene que ser alguien de la oposición? Porque si es alguien que está convencida de que Javier Milei solamente cometió un error, no sé cuál va a ser el destino, ¿no? De esa... Me parece que hay algo que yo lo decía hoy y nosotros tenemos que ser, yo siempre digo, como política mansos como oveja en el sentido de buscar la verdad, ¿no? Pero astutos como lobos, o sea, en el sentido de que lo ves operando el peronismo, lo ves a Massa cómo hacía sus jugadas, lo ves cómo constituían las mayorías, cómo te bloqueaban una Sí, sesión. pero ustedes también lo entonces, hacen. por eso te digo, Es la exacto. regla democrática, buscar esos Exactamente, consensos. exactamente. Si no, ¿de qué estamos hablando? Exactamente. La regla Para eso democrática, está. digamos todo. La regla democrática que se rompe cuando se transforma en una extorsión o cuando te empiezan a aparecer legisladores cruzando hacia otro país lleno de dólares y nadie quiere explicar y nadie quiere saber. Ahí se termina Eso es el juego otra. democrático. Totalmente, pero eso es otra cosa. Lo que te digo es que me parte parece de lo que mismo, vos... el juego en el Congreso. No, una ¿Perdón? cosa es decir, una cosa es la corrupción, Sí. que es ¿Y de dónde inadmisible. sacó la plata Cuader? Porque no sabemos todavía. Pero a Cuader que lo metan preso, que lo Obvio. investiguen, que vayan hasta las últimas consecuencias. A mí, yo estoy cansada. Imagínate que estoy sola en una provincia donde tengo que luchar contra el régimen más corrupto. Estoy contra mil amenazada. No me canso, miren mi Twitter hoy, no me canso de denunciar. Desaparecieron 45.000 millones. Lo de Cuader parece una joda mínima al lado de lo que se está robando Sí, la gente bueno, pero allá. no es una joda. Pero no es una joda. Vayamos hasta las últimas consecuencias y caiga quien Aparte, él caiga. se presentó como oficialista y de repente nadie quiere saber. No o me sea, importa a mí lo que, o sea, que todos los corruptos que caigan, no Claro. me importa, amigo, de quién sea, o sea, que caigan todos. Lo que digo en la comisión es que se buscó decir, bueno, a ver, determinados consensos con un sector dialoguista para tener, para que la comisión no sea un circo, decir, bueno, busquemos a alguien lógico, razonable, transparente, que no extorsione, porque también hay mucho diputado extorsionador. Entonces, me parece que está perfecto que se... ¿Con ¿quién qué, tiene con ese qué perfil? podrían extorsionar en la comisión de investigación? Los diputados hay de todo, o sea, no sé, es como que le dicen a uno, poneme a mí, yo... pero hay Negociaciones, mucha full time. de esa cosa que Sí. me parece un espanto. Yo jamás negociaría ni mi voto, ni un cargo, ni nada, por nada del mundo, pero ni siquiera te digo ni el catering de nada. O sea, pero me parece que está perfecto que busquen te diría alguien como más del centro, que tenga esa capacidad de que la comisión tenga Pero una justo nivel. pegarle con una diputada. Decía este argumento respecto de que no había estafa. ¿Me puede, por favor, echar algo de luz de por qué decidieron no actuar? Y la respuesta no debería ser porque ya hay otras causas. Porque en esas causas Milei está siendo denunciado. ¿Por qué Milei no denuncia el engaño del que dice haber sido víctima? Como lo expresé en mi presentación inicial, el tema Libra es un negocio entre privados. El presidente no considera que él ha sido partícipe de ese negocio, sino que solamente ha difundido algo que creía que era de interés por los argentinos, para los empresarios argentinos. Ahora, usted me pregunta, usted afirma que el presidente debería accionar contra quienes no lo han denunciado, sino quienes son supuestamente, según usted, los estafadores. El presidente hasta ahora no considera que eso es una estafa. Él retiró algo porque pensó que se había generado un ruido muy grande en la red, pero que sea una estafa es algo que tiene que decidir la justicia. Y además, usted de esto debe conocer bastante, denuncias contra los presidentes hay cientos. Entonces, hasta que no sea reclamado en una causa, procesado, se lo cite a alguna audiencia, en los términos que se lo cita a un presidente de la Nación, no va a ser absolutamente nada. Bueno, este era el argumento. Lo que no queda claro muy bien es ni por qué lo subió ni por qué lo sacó, ¿no? Cuando Sí. dice, bueno, se armó revuelo, entonces lo sacó. Por Pero lo- no por era el lo que impacto en las quería, no era redes. lo que necesitaba generar revuelo para que la gente invierta en Lo algo que era pasaba una en ese buena idea. momento era que los propios, su círculo, empezaban a pedir
pedirle explicaciones, a robarlo y decirle Javier Milei qué significa esto, hasta Lilia Lemoyne. Ahora, lo que a mí no termina de cerrarme es por qué, si el presidente fue engañado o no entendió de qué se trataba, o bueno, no terminó de comprender la situación, ¿por qué se queda callado y no denuncia a los que fueron tantas veces a Casa Rosada, a la Quinta de Olivos, y que se llevaron la plata? ¿Por qué no hay ninguna denuncia contra Hayden Davis? El que es tan verborrágico y tan agresivo en sus declaraciones. ¿Por qué es tan manso con Julián P., con Hayden Davis, con todos los que integraron esa mega estafa? Bueno, algunos dicen, especulan, con que como se cobraban esas visitas, habría que blanquear qué pasaba en esas visitas. Pero algo extraño hay, porque si no vos te defendés. Algo pasaba en esas visitas. Pero pienso en los funcionarios que retuitearon, que también rápido también retuitearon, y también contestó Francos al respecto de eso, que no fue una orden de Milei directa que nadie se subiera a este tuit, sino que fue motus propio, o sea, más papista que el Papa, como diría puede ser el refrán, aprovechando la época. Sigue la interpelación, es muy larga, las preguntas me parecen centrales son estas básicamente, para las que todavía no tenemos mucha respuesta. Sí, esperemos que efectivamente una investigación diga qué pasó con ese dinero y cómo es que llegó a manos de Milei esta propuesta, este tuit, este emprendimiento, para que él lo pueda subir y por qué lo sacó también. Pasamos a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de la ciudad. Las mediciones de la ciudad de Buenos Aires, ¿les parece bien? Sí, perfecto, porque ya estamos muy cerquita, se viene la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, próximo 19 de mayo, así que estamos ahí nomás. Hoy hay debate, después vamos a hablar de eso también. Un debate larguísimo. Uy, sí. Larguísimo. Vos te quejás de ahora de lo que pasa en bueno, sabes lo que va a ser el debate, 17 oradores. Sí, pero al mismo tiempo van a tener muy poco tiempo para explayarse, neto 7 minutos cada uno, por eso de que son un montón. Así que no sé cuánto vamos a poder escuchar de las propuestas. Yo entendí que está muy bien diagramado, son como es 1 minuto y medio de presentación, 3 minutos para responder preguntas y otro 1 minuto y medio para cerrar, es como medio rapidito. Acá tenemos spot de campaña de la ciudad. Dale, ¿querés ver algo? Vemos. Ya voy, boluda. Esa de mandársela y después venir con un ramo de lores es cualquiera. Yo voy sincera y me tilda de antasiosa a mí. Lealta a tomar mucha sopita. ¿Te acordás de este motín? Imagínate lo que podría pasar en la ciudad si ganan los que liberaron a los presos durante la pandemia. Esto es un tema que tranquilamente la democracia argentina podría encontrar un punto de acuerdo. ¿Qué hacemos con los presos en condición de hacinamiento? Porque es un tema que está en la agenda del mundo. ¿Qué hacemos con los presos? Si no es un tema ideológico, digamos, es un tema de salud pública. No hay otra opción. Tenemos que elegir. Este 18 de mayo, ¿es kirchnerismo o libertad? Vino uno de atrás, me saca el celular. 3 delincuentes armados. Tiroteo en el barrio porteño de Caballito, Leo. Cuentes cómo atacaron a este hombre que buscaba... Bueno, vimos los principales, pasamos de la tragedia al humor también un poquito. Escuchaba hoy análisis de gente que sabe. Lo difícil que es, con tantos candidatos y con la fragmentación de partidos, entender quién juega con quién. El esfuerzo que está haciendo Milei para sostener a su candidato, diferenciarlo de los demás, el esfuerzo que tienen que hacer el PRO para decir si es Larreta, si es Los Penato, cuál es su espacio, su verdadero espacio. Ahí lo vemos, ¿no? Vemos a Milei tratando de separarse de Marra, haciendo él mismo, poniendo su voz, su cara, su cuerpo en el spot del vocero, y esta mezcolanza, ¿no? Que si vos vas medio distraído, dices, ¿a qué partido estoy votando? Tal cual. ¿No? Sí, además, ¿quién confronta con quién? Yo hoy preguntaba eso, y bueno, en el debate de hoy parece que Adorni le pregunta a Santoro y Santoro a Adorni. Bueno, de hecho son, Viviana seguro en un rato nos va a decir, pero son quienes están encabezando las encuestas. Pero bueno, también yo decía, bueno, me imaginaba un Santoro tal vez polemizando más con un Larreta. Es como difícil entender a qué electores están disputando, ¿no? A todos, básicamente. Vamos a hablar con Viviana Isasi, que está comunicada con nosotros. Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Te agarramos huyendo.
No, estoy... no, en tránsito, sí. En tránsito. Bueno, escúchame, contame un poco qué midieron, qué preguntaron sobre las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, coincido que está todo muy interesante y se están agarrando mucho del tema de la confusión del voto, ¿no? Pero, a ver, en realidad hay un problema para el PRO, que es el número que está teniendo Larreta. Yo ahí compartí recién unas placas, esto todavía contame que no las estamos pudiendo subir, contame los números. Bueno, pero, a ver, nosotros acabamos de terminar de medir y la verdad que el PRO nos da como Libertad Avanza nos da como primera marca en Capital Federal. Sí. Y nos da luego Santoro. También el dato de lo que nos parece realmente interesante es lo que está perdiendo el PRO con la figura de Larreta. O sea, claro. Larreta está con 10 puntos que le está comiendo imagen a los penatos. Y ese es el gran problema que tiene justamente el PRO, ¿no? Nos aparece Adorni con 22%, nos aparece Santoro con 20%, los penatos con 14%, y luego viene Larreta con 10%. ¿Y Marra no le come a Adorni? Bueno, ahí está. Justamente el problema que tenía la Libertad Avanza era qué iba a pasar con el voto de Marra. Y Marra nos da 4%. O sea, el daño de Marra era si lograba más de un 8% o más de un 8%. No está logrando ni un 4%, eso es lo que nos da a nosotros. Estas son mediciones realmente recién salidas del horno. Y sí, el problema lo tiene el PRO, porque, o sea, el número de Larreta es un número importante. Ya en principio nosotros lo habíamos medido a Larreta hace unos meses atrás. Recordemos, fue realmente un jefe de gobierno que se fue con un número interesante, tuvo una gestión en la ciudad de Buenos Aires, valorada para alguna cierta cantidad de gente. Un peso, incluso yo te diría, muchos hicieron campaña con el modelo Larreta de Cava en las provincias. Tomaban el modelo de Cava, el modelo Larreta, y lo replicaban en algunos lugares. ¿A qué te referís con el modelo Larreta? Y por ejemplo, esto de hermosear o maquillar algunas ciudades, era muy copiado del modelo Larreta, y eso funcionó, o sea, funcionó para muchas ciudades. Uno puede decir, bueno, eso es plata tirada, lo que quieras, pero hay un concepto de ciudad para alguna parte de la ciudadanía que tiene que ver con esto de mostrarme que la ciudad está linda y ponerla en valor. No importa si después tenemos problemas con las calles, los servicios y demás, pero hay cierta parte del electorado que realmente valora el tema de poner linda o maquillar la ciudad. Ese es el modelo Larreta exportado a muchas otras campañas electorales, sobre todo te diría del interior de la región centro del país. Por eso, a ver, pero yendo específicamente al electorado de la Ciudad de Buenos Aires, no es lo mismo Marra, que es un diputado que de alguna manera está con un capital político interesante, pero bueno, no deja de ser una figura de menor peso, que una persona que haya tenido a su cargo un ejecutivo y nada menos y nada más que en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, Larreta se manda a hacer una campaña nacional con el modelo Buenos Aires, que estaba bien valorado. Claro. Por eso, no es lo mismo el peso de Larreta para el voto del PRO, lo que significa tenerlo a Larreta dividiendo el voto, que lo que significa tenerlo a Marra dividiendo supuestamente el voto de la Libertad Avanza. O sea, ahí yo creo que se está haciendo un trabajo mucho más interesante de la Libertad Avanza, porque aparte baja el presidente. O sea, si a vos baja Milei y te dice, este es mi candidato, listo, o sea, Marra no hay forma. Así que yo, ese potestad o esa potencia no la tiene Macri. O sea, Macri puede caminar al lado de los penatos y puede salir Mauricio Macri, que tiene una muy buena imagen en la Ciudad de Buenos Aires, pero de todas maneras está muy confuso porque la figura de Larreta, como digo, es una figura muy bien valorada, muy bien considerada para la mayoría de los porteños. O sea, logra realmente un número muy significativo y ese es un gran problema para el PRO. Lo que pasa es que el oficialismo, ¿cómo estás, Vivi? Felicitas, te saluda. Que el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires tiene un gran problema. ¿Qué podés proponer si estuviste todos estos años? La pregunta que te van a hacer es ¿por qué no lo hiciste hasta acá? Entonces la ves a los penatos que hace un videíto sacándose selfies y recomendándote lugares para sacarse selfies en Buenos Aires y no hablando de los verdaderos problemas que tiene la ciudad, ¿no?
Tiene un problema también con la propuesta, a eso me refiero. Bueno, yo ahí diciendo porque, a ver, a mí me parece que Macri hizo buena lectura al ponerla a los penatos, porque en la ciudad de Buenos Aires hay un electorado cada vez más progresista. O sea, lo que se está viendo también es que la ciudad de Buenos Aires va a quedar a contrapelo del resto del país. Está más con una onda de lo que era la gestión Ibarra, ¿no? En su momento, cuando la ciudad de Buenos Aires mayoritariamente tenía un electorado más centro-izquierda. Fíjate que todos los candidatos están todos de ese lado, o sea, Macri leyó el mismo electorado y pone de todos no me los parece candidatos... No me parece de centro izquierda los Penato ni la Reta, disculpame, Viviana. Bueno, no, pero escuchá... Lo que no se puede es tener un discurso arcaico, pero no los veo pero muy de izquierda. Los Penato fue del PRO, la que tuvo más encendido, justamente en la Libertad Avanza, cuestiona a los Penato. Los Penato tuvo un momento extraordinario en su voto, claro. En ese, digo, si te referís a progresista, porque tuvo ese momento respecto del derecho de las mujeres, pero no... Pero bueno, pero para lo que es el perfil del PRO, te diría que lo más centroizquierda que tiene el PRO. Por eso yo digo, Macri estuvo muy bien atinado al ponerla a los Penato, porque Santoro, obviamente ahí lo que digo, los Penato, todo está para ese electorado. Está en realidad tratando de interpretar la mayoría del electorado porteño que está a la centroizquierda. Del otro lado, solamente queda Adorni con Milei, que es justamente el electorado de los libertarios, y Marra con esta versión tratando de morderle a Libertad Avanza, que no logra tal efecto, ¿no? O sea que, fíjate, en ese sentido yo creo que Macri sí tuvo una buena lectura, pero no le basta. El gran problema de Macri es no haberlo tenido a Larreta dentro de su propuesta electoral, y realmente esto lo está dejando en tercer lugar. O sea, el PRO estaría hoy en tercer lugar. Vivi, y en esa clave, ¿tienen analizado cuáles son las principales preocupaciones de los porteños y las porteñas hoy de cara a esta elección? Bueno, sí tenemos esa pregunta de la seguridad, pero no te la puedo dar en este momento. Todavía estamos, como decimos, en el horno con algunas cosas, y estas eran las primeras placas que estábamos sacando, pero... a mí me parece esto realmente muy interesante, porque la gran batalla de este año electoral es la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y que la Libertad Avanza le vaya a sacar justamente el legado, digamos, y lo que es el gran premio mayor al PRO, creo que es uno de los grandes acontecimientos electorales de este nuevo suceso y de esta nueva repartija de poder que tienen. Ahora, tengo una pregunta, no tiene que ver con estos números, ¿no? ¿Cuánto daño le hace la campaña que está haciendo Milei en la ciudad de Buenos Aires a la futura alianza en la provincia de Buenos Aires? Porque la campaña va directamente contra el PRO, va a comer votos donde los tiene, digamos, ¿no? Digo, más hacia la derecha, si querés, ya que estamos dividiendo tradicionalmente. Y le están pegando muy fuerte a la gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y a la vez están queriendo generar una alianza para la provincia. Y lo que pasa que es como, a ver, el electorado está con Milei. Entonces, si vos le ganás al PRO el gran portaaviones, el gran bastión electoral, que es la ciudad de Buenos Aires, se te ordena todo. Es más, eso va a tener impacto, te diría, también en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en distintas provincias. O sea, lo que vaya a pasar en la ciudad... Por eso, mirá, te doy un caso porque estoy acá en la zona de la región centro. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, acaba de lograr, digamos, la convencional constituyente para reformar la constitución, en donde él quiere ser reelegido, ¿no? Sí. Está apurado y ahora como no tuvo consenso para una fecha, está poniéndolo por decreto. ¿Y por qué hace eso? Porque si llega a perder Macri en la ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de mayo, a Puyaro se le arma un lío, porque él tiene una alianza con todo este poder de Macri, etcétera. Si pierde poder Macri, directamente pasa a tener más poder la Libertad Avanza como partido nacional. Y eso reordena todas las posibles alianzas que se están pensando en distintas provincias. Obviamente la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y muchas otras provincias que van a quedar realmente reordenadas de acuerdo al escenario
y sobre todo el posicionamiento de Macri. Macri va a quedar rendido directamente, ¿no? O sea, Paula, se sí. legitima, te diría, el poder de la Libertad Avanza como partido nacional. Ajá. Paula, vos que sos diputada, te pregunto, ¿vos pensás eso, que la elección en Capital Federal va a ser una elección clave? Creo que es clave, no es determinante, porque hay que pensar que también el PRO nunca logró armarse en las provincias con la fuerza que tenía acá en Cava, y Juntos por el Cambio había como medio una mezcla, ¿no? de varias cosas. Entonces me parece que justo con Santa Fe no es extrapolable, porque ahí lograron juntarse todos, y que no va a pasar lo mismo en las otras provincias. Ahora, que estamos todos viendo, pero real, estamos todos viendo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, lo que va a pasar en la provincia, para saber cuánta dispersión va a haber en octubre. Es decir, si al PRO y a los otros partidos, como parece ser, van a quedar como en un tercer plano, segundo plano, eso que va a generar más encolumnamiento en las provincias a la Libertad Avanza. Si se muestra que todavía hay una tercera fuerza viva, eso va a generar más atomización. Me parece que los más interesados en las provincias son los peronistas. Los peronistas quieren que a la Libertad Avanza le vaya mal en la ciudad para que la oposición se les divida en las provincias. Estamos como... No nosotras, la agenda está como muy porteñocéntrica, porque tenemos un súper domingo que es el 11 de mayo. Estaba repasando las elecciones del 11 de mayo en 4 provincias: Salta, San Luis, Chaco y Jujuy. Digo, antes que las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. No, desde ya. Yo creo que va a ser un termómetro que va de alguna manera a dar una visión, si querés, de qué es lo que va a pasar. Pero lo cierto es que la Libertad Avanza está jugando muy fuerte en la Capital Federal. Yo de verdad me pregunto si esta campaña, porque las campañas, por más que sean por la Ciudad de Buenos Aires, se difunden en todos lados y en todos los medios. Y la Libertad Avanza está siendo muy fuerte contra el PRO. Sí, de hecho, hoy Milei estuvo con Adorni en Lugano en un encuentro libertario convocado para vecinos y militantes, y bueno, eso también le da mucha fuerza al candidato. De todas maneras, pensaba en lo que vos decías, ¿no? De acá a más allá de octubre, ¿qué pasaría en una presidenciable? Digo yo, finalmente esta división en tres, digamos, a la Libertad Avanza la convirtió en gobierno. A ver, yo creo que hay algo que es real, que recién decían, que si bien en Buenos Aires vos podés distinguir mucho alguna ideología del PRO o el PRO un poco más centro-izquierda o progresista, no pasa lo mismo en las provincias. Claro. El voto que nos representaba en Tucumán el PRO es muy parecido, y pensamos muy parecido con mi partido, que es Creo, con la Libertad Avanza. A ver, somos, si querés, liberales, de centro derecha, conservadores, pañuelo celeste. O sea, es como que el voto no peronista es muy parecido el voto opositor entre sí. Le quiero preguntar, quiero decir algo, porque conozco perfectamente la provincia a la cual se refiere la diputada, y es una estrategia que están teniendo los partidos a jugar a la confusión del electorado. En realidad los gobernadores se están agarrando del voto bien definido que tiene Milei en Tucumán, en Neuquén, en Río Negro, y están jugando a la confusión. Lo mismo pasó en Santa Fe, digamos. O sea, creo que tendrían que ver cómo hacen para en realidad formar un electorado propio y dejar de estar confundiendo al electorado tratando de jugar a la libertad que no es Libertad Avanza, digamos. Eso es lo que está pasando principalmente en la provincia donde se refiere la diputada. El peronismo está haciendo eso, sí, Jaldo está haciendo eso. Totalmente. Por supuesto que está... No, perdón, el radicalismo también lo está haciendo. El radicalismo también lo está haciendo, bueno, el partido Creo, que es de alguna manera la nueva denominación que tiene el PRO en esta provincia, y están jugando mucho a la confusión. No es la nueva denominación del PRO, nunca a la confusión, pero le están acompañando, se han portado consecuentemente, le han acompañado todo lo que han podido en el Congreso, Jaldo, por ejemplo, ¿no? Dentro de su propio partido está muy cuestionado. Por eso digo, no es que muchos gobernadores, en vez de tener la posibilidad o la estrategia política, no es que no tienen la estrategia, o sea, en vez de tener realmente la perspectiva de formar un propio electorado, lo que están haciendo es jugar a la confusión con el voto de la Libertad Avanza.
Jaldo es un ejemplo de eso. Claro. También lo es el partido Creo, también lo es. Bueno, acá Paula cuando del partido tenemos una cuando vos le preguntás al no es electorado, una cuando le confusión. preguntás al electorado quién está con quién, lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires con Macri. ¿Macri al final es opositor o acompaña al gobierno? ¿Qué pasa con Sánchez en Tucumán? ¿Es opositor o acompaña al gobierno? ¿Qué pasa con el gobernador? Justamente, ¿es opositor o acompaña al gobierno? Están jugando con la confusión del electorado porque no pueden armar en realidad electorado propio. Y la gente está confundida, Viviana. Cuando vos haces mediciones, cuando te identifica un candidato, ¿te puede identificar a qué partido pertenece? Yo creo que, a ver, el problema lo tiene, por eso digo, el problema lo tienen los partidos como el PRO, lo tienen como los partidos provinciales, que están jugando eso de confundir al electorado. Pero Milei, si baja Milei y te dice, mirá, este es mi candidato, o sea, yo apoyo a este y este es mi nítido, se termina. El caso de la ciudad de Buenos Aires, Marra es eso. O sea, Marra se pensó que iba a sacarle 10 puntos a realmente La Libertad Avanza. Hoy los números nos están diciendo que Marra no llega ni a 4. ¿Por qué? Porque bajó el presidente y bendijo a su candidato. No, puso la cara en el spot. Yo no sé si los votos tienen dueño como para decir que están queriendo generar confusión para robarle los dueños de un partido como muy nuevo, pero como que, La Libertad Avanza. A ver, mira lo que pasó en Santa Fe. Granata le ponía a su boleta. No, Granata le ponía a su boleta Libertad, Violeta, todo ese tipo de cosas. Lo mismo está pasando en la ciudad, en la provincia de Tucumán, lo mismo está pasando en Neuquén, lo mismo está pasando en Río Negro. La Libertad Avanza ganó, Javier Milei ganó la presidencia con votos peronistas, con votos del PRO, con votos del radicalismo, con votos de todo. Y cuando armó su gabinete, digo, lo acabamos de ver a Franco, que venía del gobierno anterior, está Scioli, digo, también se arma con gente del PRO, con los de menos, ¿no? Por eso la rapidez que tiene ahora con Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Te quiero decir, está como medio reñido esto de quién le roba a quién. Es la política, es la negociación. Cuando La Libertad Avanza define candidato propio nítido, se termina la confusión. Los que juegan a la confusión son todos los que están enfrente. Los gobernadores, los de los otros partidos que ya no saben cuál identidad tienen, es lo que estaba diciendo recién. Entonces juegan a la confusión. No son ni una cosa ni la otra, pero están con Milei. Bueno, cuando el candidato queda definido y Milei, porque Milei, cuando baje en octubre y diga, estos son mis candidatos, todo lo demás están generando confusión, se termina la confusión. Y ahí no sé qué van a hacer los gobernadores, el partido Creo y todas estas versiones que juegan a la confusión justamente. Viviana, muchas gracias. Te despido, que sé que estás ahí en el auto. Te mando un abrazo enorme. Un beso. Chau, chicas. Gracias, Viviana, gracias. Bueno, te dejo, si querés, la pregunta que dejó ahí pendiente Viviana. ¿Qué van a hacer cuando Milei defina a su candidato? Mira, a mí me parece que ellos tienen que construirse, y está perfecto, porque es un presidente que llegó prácticamente sin partido y tiene que empezar a construir, y me parece que lo están haciendo muy bien en algunos lados y no en otros. La verdad es que sí comparto con ella que hay mucho Jaldo, ponerle se pinta de violeta y quiere confundir al electorado totalmente, pero es verdad que, a ver, yo pero ¿por qué Jaldo, si se pinta de violeta, quiere confundir y vos no? Eso es lo que no termino de por entender. Un tema de coherencia. ¿Quién es más mileísta? No, por un tema de coherencia. Yo nací en el 2021, hice un partido porque no me representaba ningún político de Tucumán. Cuando estaba en el Congreso del 21, votábamos de a 5. Javier, Victoria, Esper, Pablo Torello. Con gente de Tucumán que me ha dicho que Jaldo siempre fue... No, o sea, no, porque tiene la legislatura más cara del país, no tiene acceso a la información pública, no hay rendición de cuentas, se robaron, bajaron 700 palos de ATN y los repartieron en la campaña, porque nunca achicó el Estado, porque nunca bajó impuestos, porque nunca... ¿No fue uno de los primeros en Tucumán? ¿No fue una de las primeras provincias que hubo despidos cuando empieza Milei con los despidos? En realidad no, lo que hay es cuando se pelean Mansur con Jaldo y se tiraban, ¿viste? Como tus empleados los sacó, los absorbió Mansur, y aparte Jaldo juró por Alperovich y por Mansur, y, o sea,
es un tema de coherencia. Yo la verdad es que nunca fui política hasta el 2021 que formamos un partido en Tucumán y decimos, estas son nuestras ideas, vamos a achicar el Estado. Hacíamos ñoquis todos los 29 en la puerta de la legislatura, tiene 30.000 empleados, gasta 80.000 millones de pesos sin rendir un solo peso. Entonces nosotros nacemos en Tucumán como una alternativa a la política tradicional. No existía la Libertad Avanza, fueron con Bussi, nosotros jamás estuvimos con Bussi, y estas son nuestras ideas y las venimos sosteniendo y por eso las vengo acompañando y no me cuesta acompañar estas ideas porque son las mías. Yo no quiero confundir al electorado, no quiero pintarme de violeta, o sea, al revés, estas son mis ideas y las voy a defender y las voy a sostener en la medida, o sea, no creo en los personalismos, no es que yo me quiero que, no. Y si podemos construir una oposición más grande en Tucumán, juntarnos y sacar al peronismo que nos gobierna hace tanto tiempo y que hace que seamos una de las provincias más pobres y con más corrupción, bienvenido sea. O sea, estamos trabajando para eso, pero no por eso... No, tengo que elaborar el territorio, me peleo con Jaldo, la Libertad Avanza de hecho tiene una buena relación con Jaldo y yo jamás la tuve y no la pienso tener porque lo que está mal siempre. Paula, gracias por haber venido, sé que te tenés que ir y nosotros nos vamos a ir a la tanda, así que aprovecho para despedirte. Gracias por la invitación. No, por favor, esperamos que vuelvas. Bueno, Paula Omodeo, diputada nacional por Creo de Tucumán, vamos a hacer una pequeña tanda y seguimos conversando. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Lo importante es que tengamos conciencia. Señor, dejo el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo.
todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Continuamos aquí en Soy Casta debatiendo los temas de la actualidad de hoy. Hoy no hubo acuerdo por el salario mínimo. Dicen que la propuesta empresarial era 300.000 pesos el salario mínimo. Yo leí bien. 311.500 pesos en junio. ¿Pero lo leí bien? Sí, porque estaba en menos de 300.000, o sea, le fueron muy generosos y lo acercaron. ¿Qué está? En 2.94 lo llevaron a 300. Y los gremios pedían más del doble. Bueno, Empleados de Comercio cerró en un palo 123.000 mensuales, incluye un bono de 115.000 pesos desglosado en 3 cuotas. Ya cuando escuchás los bonos desglosados, a mí me parte el alma, porque te van a dar muy amablemente un mes 35, otro mes 40 y otro mes 40. Cuando vos empezás a ver el monto, ¿no? Que son 2 kilos de carne más por mes, con suerte. Pero bueno, el último bono se incorporaría a la última suba salarial, esto es en cuotas y en partes, ¿no? La quiero aprovechar a Valentina, que está acá, porque, bueno, el tema del salario es uno de los temas que nosotros venimos tocando, respecto de que el número del Excel da muy bien, parecerá que cierra, pero cuando vos mirás los números de los salarios y para qué alcanza la plata, en la realidad hay como una distorsión. Hay una distorsión que aparte es una mentira del gobierno, porque cada vez que nos dicen que no hay inflación, cada vez que nos dicen que no hay aumento, nos encontramos con la realidad mayoritaria que vivimos las mujeres a la hora de ir a comprar la comida, y después eso se convierte en información cuando te dicen que el aumento de la carne interanual fue del 60%, por ejemplo. Entonces hemos tenido paritarias, la de los estatales, pero varias cerrando en 1.2, 1.3, en mini cuotas. Nosotros siempre hicimos el chiste en relación a las mini cuotas con la que nos dan los aumentos, cuando la propia inflación cerró en 3.7 el mes pasado. O sea, siempre ya no es retrasado respecto de los años que hace que los salarios están demorados, sino que hasta es una tomada de pelo, y lo que hay son renuncias. Porque como existe el multiempleo, porque no hay manera de llegar a fin de mes, cuando empiezan a asfixiarte, por ejemplo, una de las situaciones en el Estado es que empiezan a recortar las horas extras. Sin horas extras, los salarios en algunos casos quedan en 360.000 pesos por 40 horas semanales. Es lo mismo que una jubilación. Es el salario mínimo. O sea, es el llevar al extremo la necesidad de un trabajador, de una trabajadora, a autoexplotarse y después poder conseguir montones de changas o empezar a hacer malabares, ¿no? Digo, la insistencia de
quienes quedan aún trabajando en el empleo público muchas veces son o somos los defensores. ¿Y qué está pasando con las funciones? Porque el otro día nos preguntábamos, digo, yo empecé a notar en lo personal y empecé a investigar un poco, ¿qué pasaba con la operatividad del Estado? ¿No? Porque dice, bueno, en el imaginario se echó un montón de gente que no hacía nada, que está bien echada, porque la verdad que el Estado es muy grande y es poco eficiente. Pero a la vez vos ves que hay cosas que empiezan a dejar de funcionar y que se empieza a notar que y después de 21 años de servicio al Estado Nacional, tengo muchísimas divergencias con muchísimas políticas públicas que se llevaron adelante. Ahora, el inicio de los despidos empezó por el interior del país, por las delegaciones que atendían a las poblaciones en el interior. Esto significó, por ejemplo, que ahora una persona, para poder ir a hacer un trámite en la ANSES, que vive en un pueblo, en el interior de una provincia, tiene que trasladarse hasta la capital para poder hacer el trámite. Muy probablemente llegue, haya un paro, una caída del sistema, no pueda realizar, tenga que volver y reprogramar el turno. Eso le costó en transporte, en día perdido de trabajo, y en cuestiones concretas económicas, por ahí la mitad de sus propios ingresos, sobre todo si es un desocupado o un jubilado. Entonces, el cierre de las delegaciones, ¿a quién atacó? A las poblaciones del interior en principio. En cuanto a las políticas culturales, lo que vos tenés ahora es el retiro del Estado en la posibilidad de que niñas, niños y la población en general acceda al ocio como un derecho humano, la posibilidad de acceder a la cultura. Ah, no, pero para este gobierno hablar de ocio ya sería un nivel 3. Ellos viven de ocio. Ellos viven en el ocio. Lo que nos quieren es privar a nosotros de la posibilidad de, después de estar trabajando durante horas y horas, enajenado en tu trabajo para no llegar a fin de mes, le puedas decir a tus hijos, este fin de semana vamos a una plaza y va a haber un espectáculo de títeres, o vamos a ir a un centro cultural, o vamos a ir a Tecnópolis a disfrutar de algo. ¿Para qué utilizan los espacios de la cultura? Para la privatización de los espacios propios de la cultura y para enriquecerse con plata que no volvió. Les voy a dar un caso concreto. Yo trabajo en el CCK. El CCK era una usina cultural. Tenemos 28 ascensores, funcionan 2. ¿Pero llenos, por qué? ¿Porque están ahorrando en luz o porque no? Porque la no hay plata de la mantenimiento? privatización de los espacios del CCK no vuelve a cuestiones concretas. No solo no vuelve en políticas culturales, sino entonces después vos tenés los ascensores utilizados por las empresas privadas que subalquilan para poder llevar y traer copas, vino, catering, lo que fuera, el catering que le preocupaba recién a la diputada, mientras tenés un montón de trabajadores y trabajadoras que podrían estar haciendo eso de manera pública. El sistema de el cierre de políticas públicas en la salud, tal vez, y la ESI en la educación, tal vez son los casos más extremos, porque vos tenés áreas enteras del Ministerio de Salud que han quedado sin personal para poder llevar adelante. En el medio de un brote de sarampión, echaron a la trabajadora pública que se encargaba de sistematizar la información de los casos de sarampión. En el medio del brote la despidieron. Sí, y un aumento de los casos de infecciones de transmisión sexual también. Y muchos médicos que trabajaban en el ministerio renunciaron porque dijeron, yo no me puedo hacer cargo de este vaciamiento porque va a crecer. Ya está creciendo la no entrega de preservativos, la no entrega de medicación hormonal. O sea, hay muchas medicaciones que no se están entregando y médicos que dijeron, esto se va a convertir en una epidemia y yo no voy a quedar con mi firma. Entonces terminan renunciando médicas y médicos del Ministerio de Salud. O sea, el retiro de las políticas públicas a lo que ha llevado es a un recrudecimiento en las malas condiciones de vida de la población en general. Puede ser que un sector todavía no lo esté visibilizando. O sea, en un momento nosotros decíamos, te están retirando tus derechos y tenés que pelear por tus derechos. Y muchas veces la respuesta era, ¿de qué derecho me estás hablando? Yo ya no tenía. Yo ya no tenía derechos. Bueno, ahora tenés menos derechos que en ese momento. Y el caso en el Ministerio de Educación, el retiro de los libros que se le entregaban a los chicos para poder llevar, que ahora se está solucionando muchas veces con las propias madres, padres fotocopiando, anillando y demás. Y el retiro de la ESI va a ser brutal. Sí, ahí te quiero sumar en torno a acceso a bienes culturales, que hay una relación directa entre tener o no un libro en tu casa, que tu familia tenga, y tus habilidades de lectura y escritura siendo un niño. Desde ya. Y este gobierno discontinuó, como bien decías, el programa de entrega de libros, que incluso estaban presupuestados ya para comprarlos, tenían la plata y la adjudicación para hacerlo y decidieron no hacerlo.
Decidieron no hacerlo, despidieron en la Comisión de Bibliotecas Populares a la persona encargada de ser el nexo con las bibliotecas populares del interior, o sea, la que se comunicaba. Digo, porque en muchos lugares la biblioteca popular es la biblioteca Es la, de claro, cada una de las es la- familias. esa O es sea, la que se cada accede, vez es la que más está gente, cerca. hace poquito me contaba una bibliotecaria de La Pampa justamente, que cada vez más gente va a buscar libros porque no tienen plata para comprar. que están Entonces, carísimos cada los vez más libros. socios y cada vez más gente va Están muy a caros los libros. acude a las bibliotecas. Están muy complicados. claro. Bueno, están muy caros los libros. Eso se ve en la Feria del Libro. La cantidad de gente que no visita la Feria del Libro en esta oportunidad. Y eso no es un retroceso en el nivel sociocultural de la población de la ciudad de Buenos Aires. Eso es un retroceso económico. Es un impacto económico que hace que una población que veía como un paseo obligado llevar a sus hijos a la Feria del Libro, hoy no lo pueda O no lo pagar. tenga. Este, Tengo una comunicación telefónica. Vamos a hablar con Esteban Simonetta, es delegado de la línea 60 de Monza. Bienvenido, Esteban, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Queríamos hablar un poco de qué va a suceder mañana. Mañana efectivamente se va a realizar una movilización por el Día del Trabajador. ¿Se habló en algún momento de que podía haber algún paro de transportes? Tengo entendido que se levantó. No, mira, en el día de hoy, después de más de un mes de una discusión paritaria y una conciliación obligatoria que vence mañana al mediodía, hoy hubo una reunión fallida donde no hubo acuerdo y pasaron a una nueva reunión para mañana a las 11 de la mañana. De no haber acuerdo, ahí el sindicato comunicará cuáles son las medidas de fuerza a llevar adelante. Pero no va a haber un paro sorpresivo mañana al mediodía. No, sorpresivo no va a ser, suponemos, ¿no? Nosotros Se estamos programará un dependiendo de la paro, comunidad. digo, se programará en todo caso un paro. Se cuestionó muchísimo si se había utilizado si era realmente la conciliación obligatoria que se había dictado realmente obligaba a no participar de aquel paro general o no, pero bueno, entiendo que finalmente es lo que decidieron. Y se vence mañana, con lo cual en todo caso de programar un nuevo paro, de no haber acuerdo, no sería para esta semana sino para la próxima o más adelante. No sabemos qué criterio van a utilizar los dirigentes sindicales. Yo soy un delegado de base. La medida de fuerza está dictada y está suspendida por una conciliación. Al momento de vencida la conciliación, las partes quedan liberadas. Si reprogramarán el paro o será automáticamente, inmediatamente termine la conciliación, no lo sabemos. No se sabe todavía, o sea que existe todavía la posibilidad de que si no hay acuerdo haya un paro mañana después del mediodía. Es probable, todo es probable. Nosotros no estamos teniendo una información clara desde el sindicato, así que en todos nos hacemos la misma pregunta: ¿qué tipo de medida va a ser? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué están pidiendo todo los el interrogante. trabajadores? ¿Qué, digo, dónde está parada la negociación en este momento? No, el sindicato abrió la paritaria en marzo solicitando a las empresas que hagan unos ofrecimientos de aumento salarial. Las empresas dicen por su lado estar discutiendo con el gobierno, con la Secretaría de Transporte, una evaluación de costo que según ellos está devaluada en un 40%. Al pedido de salarial de la UTA, las empresas dicen sí, tienen razón, necesitan un ajuste salarial, pero el gobierno tiene que decir de dónde va a seguir la plata, pues son ellos los que tienen la facultad de fijar el precio del boleto o de darnos mayores subsidios para los costos salariales y los costos no salariales. Que son Y hago una los pregunta, insumos porque de la hoy empresa. el gobierno anunció una baja en la nafta, por ejemplo. Digo, ese ahorro que podrían tener las empresas, ¿se puede trasladar al salario? Sí, lo dudo, ¿no? Conociendo la ambición de la empresa, dudo que ese ahorro del 4%, que hay que ver si llega al gasoil, un gasoil premium que están usando prácticamente todas las empresas con colectivos nuevos, no sé si alcanzará a ese combustible, pero dudo que utilicen ese porcentaje para darnos un aumento. De hecho, bueno, hay ciertas cámaras que hicieron un ofrecimiento, una promesa, que es una burla. ¿No?
deposita los fondos en el aire. Y por parte del gobierno no hay ningún compromiso, por lo que vemos, no hay ningún compromiso con la empresa de hacer ninguna revaluación de costos del sector. ¿Y el aumento del boleto tampoco, el nuevo aumento del boleto tampoco absorbe? Bueno, el problema es que ahora la tarifa del AMBA está dividida en tres. Por un lado están las 30 líneas de Cava de Ciudad de Buenos Aires, que están ajustando la tarifa por la inflación. Ya llevan 2 aumentos, que las líneas nacionales, como por ejemplo la 60, no adhiere a ese aumento, porque es para las líneas de Cava. Y lo mismo las líneas que pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Nosotros quedamos ahí en el medio con una tarifa retrasada, si se quiere, que está sin ajustar, que sigue siendo un boleto mínimo de 371 pesos contra 450 que se van en los otros 2 sectores. Esteban, pero después la paritaria tiene que ser una sola, ¿no? La paritaria para la actividad, como se viene haciendo, ya ni siquiera a nivel nacional, las provincias empezaron a discutir aparte por decisión del sindicato, y ahora el AMBA está dividido en 3 sectores con distintas tarifas, pero la paritaria tiene que ser una sola para todo el sector. Te hago la última pregunta, Esteban. ¿A qué hora es la reunión y cuándo crees vos más o menos que a qué hora estiman van a tener una respuesta de si va a haber transporte o no? Porque digo, al ser al mediodía, mucha gente que sale de su casa para ir a trabajar puede encontrarse con que no tiene cómo volver. Y la reunión está llamada para las 11 de la mañana. No sabemos cuánto tiempo se tomarán en discutir. Y bueno, y a la pregunta que habías hecho anteriormente sobre la discusión si la UTA podía o no acatar el paro de la CGT, nosotros los trabajadores quedamos con un sabor amargo porque queríamos que la UTA adhiera a los reclamos que llevaba adelante la CGT, y que esa imposibilidad, porque estábamos en conciliación obligatoria, fue pura maniobra, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban, te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Esteban Simonetta, delegado de la línea 60. Bueno, difícil, ¿no? Qué vértigo para el trabajador mañana, ¿no es cierto? Sí, también recordar que mañana hay movilización a las 3 de la tarde, convoca la CGT en Avenida Independencia y Lima, para después partir hacia el Monumento al Trabajo en Paseo Colón. Y bueno, otra vez de cara a un Día del Trabajador que nos encuentra en una situación muy crítica, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras. Exactamente. Sí, es una movilización sin paro. Es una movilización del aparato de la CGT y de los cuerpos de delegados con toda la furia. No va a ser una movilización que pueda convocar. Digo, ninguna trabajadora o trabajador honesto debería ir a quedar embretado atrás de una CGT que permite lo que acaba de explicar el delegado de Monza, y lo que permite, de hecho, que el conjunto de los trabajadores estemos todo el tiempo pensando que nos van a despedir. Entonces, ir mañana a saludar el Día del Trabajo en un contexto de despidos, de lo que hablábamos antes, de creciente inflación, de salarios congelados, es ir a hacerle el caldo gordo a una CGT que está absolutamente alineada con el gobierno, como antes manifestamos todos los sectores dentro del Congreso que están absolutamente alineados con el Congreso. Te voy a dejar una pregunta, porque vamos a ir a la tanda. Dale. Entiendo lo que vos decís, pero también darle una plaza vacía a este gobierno, ¿no es darle la razón respecto de que el salario está recomponiéndose? Dame un minutito, ya venimos. Comunistas, con la conducción de Juan Di Natale. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 por Bravo TV. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando.
la que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex. Limpieza que se siente. Pero si nadie está mirando la tele, ma. Tommy, desenchufalo. Buenas. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Minutos pasaron de las 8 de la noche, seguíamos conversando acá del estrés que estamos manejando los habitantes de este país, que bueno, nada, parece que recién comienza el año y no se siente en el cuerpo. Y los trabajadores particularmente, ya que hablábamos de trabajo. Sí, entre el pluriempleo, ¿no? La cantidad de trabajos que uno tiene y que tiene que coordinar, ¿no? Esos trabajos entre sí. La cantidad de tiempo que uno pierde comprando en lugares distintos, diferentes cosas para ahorrarse un mango y ver que tal día compró tal cosa, esto lo compró allá. Es como, ¿no? Y las malas noticias, las malas noticias. Sí, los efectos subjetivos de estar todo el día hablando de plata. Sí, exactamente. Bueno, le dejé planteada una pregunta a Valentina Briglietta, ella es delegada general de Junta de ATE, respecto de la movilización de mañana, una movilización convocada por la CGT. Vos decís que no hay que irle a la CGT y yo te pregunto si el mensaje va a ser reinterpretado contra la CGT o va a ser interpretado como que la economía efectivamente marcha mejor y los trabajadores no tienen de qué quejarse. Ok, yo soy una fanática de las plazas llenas. Sí. Y creo que el 1 de mayo es el día más lindo para el que podríamos estar llenando la Plaza de Mayo o la Plaza de los Dos Congresos. Sí. Creo que la marcha del 1 de febrero llenó una Plaza de Mayo en los términos en los que yo estoy planteando. La CGT convoca
no a una plaza, a una avenida, a llenar una avenida el 30 de abril para no llenar el 1 de mayo con el reclamo que corresponde al gobierno. O sea, es un saludo al gobierno de Milei en el sentido en el que trata de encorsetar el malestar de las trabajadoras, de los trabajadores, por esto mismo que ustedes planteaban, por la falta de posibilidad de llegar a fin de mes, por la pérdida de trabajo, porque se caen a pedazos los hospitales, las escuelas y demás, y encorsetan a los trabajadores en una jornada frente al Monumento al Trabajo, cuando el Monumento al Trabajo, en un momento de despidos permanentes, debiera ser salir a luchar frente a la Casa Rosada. Justo lo hacen un 30 de abril cuando los jubilados van a volver a movilizarse. Claro, entonces, es verdad. Mañana miércoles, en el anexo del Congreso, junto a las jubiladas y los jubilados que tienen hoy un ingreso que es igual al salario mínimo que no pudieron acordar hoy, o sea, de la mitad de la canasta de indigencia. ¿Dónde hay que estar el 30 de abril? Desde mi punto de vista, todas las trabajadoras y los trabajadores nuevamente abrazando a los jubilados, porque quienes todavía tenemos aportes no vamos a tener jubilación y quienes no tienen aportes van a estar condenados a tener un ingreso absolutamente inferior al que los jubilados del día de hoy. Ahora, es una señal negativa de cara al gobierno quien trate, desde la izquierda por lo menos, señalar quiénes son hoy la CGT, tiene que poder clarificar. Una plaza tiene que ser una plaza de independencia política. Yo recién decía, los honestos no deberían ir ahí. Desde luego que van a ir un montón de delegadas, delegados, trabajadoras y trabajadores honestos. Ahora, el llamamiento es a decir, el 30 de abril salí a la calle, vení con los jubilados y el 1 de mayo tendría que haber una plaza que sea una plaza de lucha. Desde ese punto de vista es donde yo digo, no vayas detrás de los gordos, no vayas detrás de los que ya firmaron y entregaron el conjunto de nuestros intereses y de nuestros derechos, como hablábamos en el bloque anterior. Seguramente van a ir un montón de compañeras y compañeros. El problema es que en parte han logrado dividir la movilización de jubilados, porque un sector va a ir a la rastra, rompiendo la independencia política, a la rastra de la CGT pensando que eso va a ser más masivo. En ese caso, masividad no va a tener la importancia de la delimitación política de poder señalar quiénes son los responsables del fin de la moratoria, quiénes son los responsables de que 9 de cada 10 mujeres no nos vayamos a poder jubilar, etcétera, etcétera. Sí, además lo simbólico, digo, del 1 de mayo, llegamos destrozados todos y nosotros tenemos laburo y demás, pero digo, en términos generales, lo que hemos retrocedido en este último tiempo, en estos últimos años, pero especialmente en este último tiempo es terrible. Ayer hablaba con un trabajador de un frigorífico que me decía, ganamos 5.000 pesos por hora, el kilo de carne está a 13.000, no me acuerdo qué corte me dijo, 13.000, ustedes saben que de ahí para arriba. O sea que tenemos que trabajar 2 horas si acaso para comprar un kilo de carne. Qué asado, digo, qué festejo del Día del Trabajador puede llegar a ver este 1 de mayo. Y es un reclamo muy lavado el de la CGT, que va un día antes para no ir el 1 de mayo, porque supuestamente fin de semana largo. No sé qué creen, que la gente se va a ir, toda la gente va a salir de viaje, es imposible organizarse. Hay una consigna con respecto a manifestar la disconformidad de la CGT con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchachos, el acuerdo del fondo prevé una reforma laboral, una reforma previsional, se viene la privatización, se vienen las AFJP de nuevo, la suba de la edad jubilatoria, y están callados la boca. ¿Les parece que arreglan todo moviéndose, haciendo una marcha antes del 1 de mayo? Es terrible. Sí, escuchaba, digo, inclusive hablando de otros gremios recién, al de la línea de colectivos, ¿no? Hablando de la participación, la no participación de la UTA. Sí. Y de cómo todos los trabajadores empiezan a sentirse un poco desamparados a la hora de negociar, con un gobierno que pone, que saca los límites a un montón de cuestiones, pero pone límites a las paritarias, ¿no? El límite al aumento de salario, que es lo que te permitiría de alguna manera conservar tu poder adquisitivo. Sí, vos recién dabas, y yo creo que cuando uno escucha la cifra piensa que es un montón, la paritaria de comercio en 1.100.000 y pico, cuando para vivir en la ciudad de Buenos Aires necesitas 1,5 millones sin contar el alquiler. Una familia tipo necesita para vivir en la ciudad de Buenos Aires 1,5 millones de pesos sin contar el alquiler. Un 2 ambientes no baja de 600.000 pesos más expensas. Con lo cual estamos muy por detrás. Y insisto, yo escucho 1,5 millones y es el doble de mi salario. Y tengo 21 años y título. Para ñoqui, más bien, me quedé en fideo y cero, digamos. Sí, no elegí bien el plato. Sí, no, yo no lo contaba de todas maneras cuando contaba lo de la paritaria de comercio. Lo que pensabas en la disparidad y en cómo después el Excel cierra. Digo, pero ¿cómo te cierra? Si vos tenés un salario mínimo de menos de 300.000 pesos, ¿y cómo te cierra? ¿Entendés? Bueno,
porque en la canasta grande, cuando vos metés todo, y tampoco es que sea un salario espectacular el de comercio, entra todo esto, todas estas disparidades y estas diferencias que en general le hacen la vida muy miserable a los trabajadores y más el otro día se dieron a conocer la estadística de los rubros que sí habían crecido. Entonces, vos, mira, exportadora, cerealera, combustible, no nos toca ninguno de los de a pie, o sea, son rubros muy específicos. Hubo una caída en el consumo de carne en nuestro país, que es agroexportador y ganadero, y hubo una caída porque la gente no puede comprar la carne. No sé si ustedes vieron, pero yo recibí un montón de memes en Semana Santa. Quiere decir, comer un asado en Semana Santa ya no es pecado, es un milagro. Valentina, es muy bueno. Y aparte con despidos en el sector, ¿no? Que ayer lo comentábamos, en el sector de la carne. Valentina, gracias por haber venido una vez más. Una valiente doble. Gracias, chicas. Nos encontramos mañana. Entonces le damos la bienvenida, las buenas noches a Juan Di Natale, que está del otro lado. Bienvenido, Juan. Buenas noches, gracias, Carmela. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Siempre escucharte es un placer. Igualmente, Carmela. Bueno, ¿qué tal estuvo el Soy Casta? Tuvo picante, ¿eh? Tuvo picante. Tuvimos una diputada primero. Viste que todo el temita de Francos dando explicaciones claro. No llenó de certezas. No explicó del todo. Bueno, tenemos de hecho nosotros también a un diputado que es uno de nuestros camaradas, Esteban Paulón, que está en el Congreso y lo vamos a tener directamente desde el lugar contándonos lo que está pasando, porque entiendo que él está anotado también para hacer su pregunta, solo que esto va a ser muy tarde. Parece que se va a extender la cosa, Carmela. ¿Pero qué más le puede? Le hicieron 4 preguntas que eran básicas. O sea, respeto la interpelación, ¿no? Pero digo, ¿cuántas horas para preguntar lo mismo? O sea, no puede tuitear el presidente en calidad de ciudadano común y no puede no haber sabido quién le llevó a él la propuesta, de dónde la sacó. Te va a tuitear, el presidente te va a tuitear, se va a enojar con vos, miedo. te va a dirigir el odio. No me trolearon todavía. Perfecto. Bien.